¿Has estado a dieta antes o durante unas vacaciones? ¿Puedes evocar los sentimientos que provoca? Hoy hablaremos de ello. Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Soy la doctora Iracema Vázquez, médico especialista en nutrición y soy su anfitriona. La semana pasada debió salir un episodio. Pido disculpas por si lo estuvieron esperando. Espero que sea personas que estén esperando un episodio nuevo de este podcast. Pero bueno, sucedieron cosas de la vida y no pude grabar, pero pues aquí estoy nuevamente y seguiré grabando a partir de hoy cada 15 días, ¿ok? Entonces, pues cada 15 días pueden esperar un nuevo episodio de este programa. Hoy les quiero hablar de un viaje que tomé el mes de octubre del 2022. Me fui a Indonesia y un par de días a Singapur y fue mi primera vez en Asia, en un viaje grupal con mis amigos de Casa Tíbet México y Casa Tíbet Guatemala. Bueno, yo estuve esperando este viaje mucho tiempo, lo planeé desde el 2000, bueno, se planeó el viaje en conjunto desde el 2019, pero bueno, saben que después se atravesó la pandemia, entonces se canceló, entonces tuvimos casi 3 años esperando que el viaje se realizara y por fin en octubre pues nos pudimos ir. Estábamos muy contentos. La mayoría de la gente que iba no me conocía. Nos vimos por primera vez en el viaje. Yo estaba un poco nerviosa por decir a qué me dedicaba, porque siempre que digo soy médico especialista en nutrición, piensan que hago dietas restrictivas. Siempre me relacionan con bajar de peso. Y en realidad, pues no es su culpa, ya que siempre se ha ligado la nutrición a la pérdida de peso, y la realidad es que es algo que yo hacía hasta el 2019. Previo a esto que hago hoy, ya les he contado que me dediqué por muchos años a la reducción de peso. Así que esta asociación natural entre mi profesión y las dietas restrictivas no me parece sorprendente, pero pues sí es un poco incómoda. Y pasó lo que me temía. Primero fue novedad saber que tenían una doctora en el viaje. A varios les hizo sentir más seguros. Pero cuando les decía mi especialidad, me decían cosas como, ¿y nosotros comiendo tanto? Y es que parte importante de este viaje, y creo que de muchos, era conocer la comida del lugar. Visité varias islas en Indonesia con comida muy similar, pero con toques diferentes, y evidentemente muy diferente a la comida mexicana. La comida es picante, con muchas especias, frituras, además comida fresca, carne, pollo, mariscos, pescado, fruta que está llena de jugo, sabe diferente, el dulce es diferente. En fin, todo muy novedoso. Yo llevaba el paladar listo para aventurarme a probar todo lo que me ofrecieran y así fue. Así que cuando exclamaban eso de que, y nosotros comiendo tanto, yo me limitaba a decir, no te preocupes, no soy ese tipo de nutrióloga o doctora, yo no me limito al comer ni limito a los demás en lo que están consumiendo. Y esa respuesta hacía sonreír a las personas y pues ya, no me preguntaban más. Algunos estuvieron interesados en preguntarme a qué me dedicaba y a qué tipo de pacientes veía. Yo trataba de explicarles, algunas personas amablemente me decían que era interesante, otras más preguntaron otras cosas intentando descifrar. Por ejemplo, una pregunta fue, ¿pero qué tipo de dietas das? Y yo, es que no doy ningún tipo de dieta. Y me preguntaban, o sea, sí, pero entonces, ¿qué les dices que deben de comer? Ayurveda, vegetariano, y pues así, ¿no? Diferentes preguntas. Algunas otras personas que estoy segura entendieron algo completamente diferente a lo que yo realmente hago. Y es que es difícil transmitir en una sobremesa todo lo que implica hacer lo que mis maravillosas colegas y yo hacemos con los consultantes. Y los conceptos como la delgadez, perseguir la salud a toda costa o comer, entre comillas, correctamente, está en la mente de todos los que no se han asomado a este otro paradigma no centrado en el peso. Me puso a pensar en que es triste que se encasilla la nutrición con pérdida de peso. Pareciera que la ciencia de la alimentación se limita a gramos de comida, peso corporal, calorías, micronutrientes, salud, alcanzable y permanente y belleza. Y esto es decepcionante y muy cuadrado. Y una vez más, entiendo por qué es así. Yo me lo creí por muchos años, saliendo de la maestría y los diplomados en nutrición que tomé sobre alimentación en pacientes hospitalizados con enfermedad renal, hepática, cáncer, desnutrición y un largo etcétera. Empecé a pensar, porque la vida profesional me llevó ahí, que todo se limitaba a calorías. Ahora, yo no me dedico a ver pacientes graves actualmente en relación a la alimentación, solamente veo algunas enfermedades como pacientes con enfermedad renal,
pero he encontrado otro camino muy interesante y enriquecedor, lleno de satisfacción, que me ayuda a recordar que la nutrición no se limita a prohibición. Otro tema interesante del viaje fue el asunto de que estemos comiendo demasiado. En varias comidas me encontré rodeada de hombres y mujeres que hablaban de lo mucho que habían comido. Yo tenía deseos de preguntarles cuánto es demasiado, quién tiene la vara medidora de la cantidad que debemos comer. Muchos pensarían que yo, con mi calculadora, su peso, estatura y actividad física, puedo hacer un cálculo bastante aproximado de cuánta comida deberían de consumir. Los especialistas en nutrición somos vistos como un programa de Excel caminante que te dirá los gramos exactos que necesitas de nutrientes, porque estos factores que mencioné parecieran ser suficientes para decirle a alguien qué y cuánto comer. Pero recuerden, influyen en el apetito y necesidades calóricas cosas como enfermedades, medicamentos, microbiota intestinal, hormonas, señales individuales de hambre, historia personal y costumbres. Hubo muchos comentarios gordofóbicos y violentos, que sé que fueron sin intención de dañar, pero aún así, ahora detecto estos comentarios con mucha mayor facilidad. Una compañera decía que ahora sí iba a rodar de todo lo que había comido. Otra mencionaba que ya nada de su ropa le quedaba. Me preguntaba angustiada si se podría deber a que estuviera reteniendo líquidos. Hombres y mujeres hablaban de que cuando llegaran compensarían por las calorías consumidas, porque no querían ahora ser gordos. Recordemos que el que se te mencione como que tu forma física es lo peor que a alguien le podría pasar es muy violento y gordofóbico. Se habló de un compañero, por ejemplo, que no estaba presente. Dijeron que no lo habían reconocido porque había adelgazado mucho y todos estaban maravillados de que llevaba un tiempo con semejante, entre comillas, logro. También se hablaba de compensar la cena abundante con un desayuno muy ligero o de pedir del menú light para poder pedir un smoothie azucarado para acompañar la comida. Yo escuchaba todo esto y tenía un deseo muy fuerte de decirles que todo eso caía en comentarios hirientes y conductas alteradas de la alimentación, pero elegí quedarme callada. Finalmente estaba de vacaciones y no trabajando, y tomé partido por no entrar en un debate dentro de un viaje de descanso y aventura. Pero también debo confesar que a veces no tengo ganas de defender lo que hago, y es que la mayor parte del tiempo se siente como que tengo que justificar mi profesión. Y yo me pregunto, ¿los cardiólogos justifican por qué les gustó el sistema cardiovascular? ¿O los ingenieros justifican por qué les gustan las computadoras o los números o la sistematización? ¿O los fabricantes de telas tienen que justificar la razón de su negocio? Creo que pocas profesiones tienen que andar dando explicaciones de por qué existen. Y bueno, esta es una de ellas. Tengo que decir en mis oraciones, hay suficiente evidencia o no lo digo yo, lo dice tal o cual autor, pero todo esto puede llegar a ser agotador. Recuerdo que cuando decidí despedirme de la reducción de peso como mi principal fuente de ingresos, mis primos y mi novio estaban asustados de que dejara algo tan seguro y me fuera por esto que sonaba tan nuevo y desconocido. ¿Qué estás haciendo?, me decían. Siempre digo que mi mamá, a pesar de sus buenas intenciones y de las veces que le he explicado, no entiende qué es lo que hago o por qué lo hago. Por eso a veces elijo solo quedarme callada. También existen foros en los cuales quiero alzar la voz, quiero luchar por lo que estoy convencida, pero este viaje no lo fue. Así que me senté a disfrutar mi comida exótica y pensaba, qué rico que yo ya no me preocupo por eso. No me importa si subo o bajo de peso, no me importa cuántos gramos, porciones o calorías me estoy comiendo, no me importa si ya comí demasiado en esta ocasión, no me importa ponerme un traje de baño y que se vea mi panza en público. No me importa comprar una talla más grande en Asia porque todo es más pequeño. Quiero estar cómoda, disfruto cada bocado, como hasta quedar satisfecha en todos los sentidos, puedo divertirme comiendo, probándome ropa y nadando. Quiero aclarar que entiendo que este lugar al que yo llegué no es el fin del camino ni el fin del aprendizaje, ni debe ser la meta de todas. Si tú estás en este camino de deconstrucción y aún no te sientes cómoda con la comida, tu cuerpo, no quiere decir que estés fracasando. Yo menciono esto solo como mis pensamientos, como algo muy personal. Yo sentía una sensación de total libertad. Sentí compasión por mis amigas y amigos, no lástima, compasión, que aún pensaban en los riesgos de dar un bocado más o en la pena de mostrar sus cuerpos. Yo estuve ahí. Independientemente del tamaño de mi cuerpo, siempre estaba incómoda, con miedo,
sufriendo en mi mente sobre lo peligroso de la comida y las calorías. Vi personas de todos los tamaños corporales temer a engordar, y esto lo veo todos los días en mi consulta. Miedo a subir de peso, miedo a enfermar por la comida o miedo a simplemente estarlo haciendo mal. Dudo que la mayoría de ellos salga de esta cultura de dieta fácilmente, porque al igual que a mí, les pareció la única solución a los problemas actuales relacionados con la autoestima, salud, amor propio, aceptación, etc. Pero de verdad deseo que se cruce la información de este paradigma a cada vez más personas y esto pueda ayudar a sanar sus mentes y cuerpos. Si tú estás viviendo esta etapa de transformación, de pensamiento y te cuesta trabajo contarlo o comentarlo con amigos, familiares o colegas, te entiendo. Sé que es muy difícil, sobre todo al inicio, explicarle a la gente lo que estás haciendo ahora por tu salud. Y es que se dice que no le debes explicaciones a nadie. Y es verdad, pero no vivimos aislados. Hoy, por ejemplo, una paciente me decía que ya llevaba unos meses comiendo con libertad, permitiéndose muchos alimentos que antes le daban miedo, y que se sentía muy contenta, muy feliz, porque en ese momento no pensó que pudiera permitirse algún día comer ese tipo de alimentos que antes le parecían peligrosos. Pero entonces recibió sus laboratorios, porque ella tiene resistencia a la insulina, y bueno, pues su insulina no estaba aún controlada. Su mamá, vio estos resultados y le dijo que si no serían a causa de cómo estuvo comiendo, ¿no? Porque su mami la vio que estuvo comiendo todos esos alimentos que antes se prohibían. Mi paciente sabe que no es por eso, pero ¿cómo explicarle a su mamá que la quiere, que no está tirando su salud por la ventana? A veces va a haber personas a las que vamos a querer explicarles, como nuestra pareja, hijos, hermanos, y no es porque les debamos nada, sino porque los queremos y queremos disminuir su preocupación. Aprender a dar respuestas a las preguntas de los familiares es parte de la consulta con especialistas como yo. Cuando yo estaba en mi transición, empecé a subir de peso y mi novio con el que vivo se empezó a preocupar por mi salud. Sé que él auténticamente creía que me estaba haciendo daño. En ese entonces, Lupita Rosada me ayudó a elaborar una conversación con la que le dije lo que estaba ocurriendo, le ayudé a tranquilizar su miedo y a pedirle que respetara mis cambios. Afortunadamente en esa conversación todo salió bien, pero claro que era una conversación que yo quería tener por él y por mí. Así que te entiendo si quieres explicarles a ciertas personas qué es lo que está pasando con tu cuerpo y con tu salud mental. Por otro lado, que sepas que hay personas que no lo van a entender. No van a quedar conformes con tus respuestas y sé que esto va a ser doloroso. Te comparto lo que yo he encontrado útil. Darme cuenta de que nuestra relación, o sea, la de esas personas y yo, no debe girar en torno a la comida y a mi cuerpo. Te cuento, tengo una amiga que es doctora y casi toda su práctica gira en torno a la reducción de peso. Hemos tenido pacientes en común y cuando yo empezaba a hacer esto tuvimos discusiones acerca de lo que era mejor para ellos, obviamente con posiciones encontradas, ella pensando que la reducción de peso era lo mejor y yo pensando que pues no era el camino ideal. Ella es una amiga muy querida, yo me di cuenta de que hablar de este tema solo dañaba la relación, yo no la iba a convencer y ella no está en la posición de escuchar, está muy segura, como yo lo estuve en algún día, de que lo que está haciendo es lo correcto. Entonces, ¿qué decidimos? Sin decirlo en voz alta, sacar a la alimentación al peso corporal de la educación. Nuestra amistad tiene tantos temas, tantos detalles, tantas historias, que no tienen nada que ver con esto. Compartimos valores, afecto, otras amistades y sobre todo el deseo de tenernos en la vida una de la otra. Entonces, no hablamos de particularidades de nuestro trabajo, ya lo entendimos y lo demás fluye sin problemas. Claro que tengo otras amistades con las que esto es un tema más álgido, que cuando se toca genera discusiones y es muy incómodo. Si tú eres una profesional de la salud y esto te ha pasado, lo siento mucho de verdad, sobre todo si cambiaste de paradigma. Sé que has de tener amistades que adoras, pero que piensan diferente. Y con base en mi experiencia te puedo decir que algunas se quedarán y otras se irán, y las que se queden no es necesario que a fuerza piensen como tú, ni viceversa. Yo también pasé por la etapa de querer convencer a todos, de querer salvar a todos los seres en sufrimiento con la comida. Pero como mis maravillosas colegas me han ayudado a entender, esto no es una cuestión de forzar a las personas, a convencerlas. Tienen que estar en el momento adecuado. Si no te toca,
Te puedo dar todos los argumentos y nada te será válido. He escuchado decir que el activismo nunca debe estar por encima de la salud mental. Si estás defendiendo en voz alta este paradigma, ya sea que lo estés viviendo o que acompañes a otros a transitarlo, pero si defenderlo te drena y te agota, no lo hagas. No es necesario. Hay de todo en este movimiento. Las que acompañamos, las que alzan la voz, las que pelean, las que lo viven en solitario, las que comparten información o crean información nueva y útil. Quien quiera que seas, yo estoy aquí y te escucho. Ya sea que seas profesional de la salud o consultante, puedes acercarte a mí a platicar de estos temas no siempre fáciles. Me despido, deseando que la próxima vez que salgas de vacaciones tengas un poco menos de preocupaciones con respecto a la comida de tu cuerpo y te sientes del lado de la mesa donde no contamos calorías. Si deseas una consulta conmigo, más información sobre cómo es el proceso, visita www.nutricionquelibera.com. Ahí también está mi tienda de suplementos, información del podcast y puedes ir a mis redes sociales. Nos vemos. Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.